29 años sin justicia. AMIA. La verdad que una vergüenza para el Estado argentino, porque el 18 de julio del año 1994, a las 9 horas 53 minutos, estalla una bomba que se lleva la vida de 85 personas, decenas y decenas de heridos, pero también se llevó y provocó una herida enorme, no solamente para la comunidad judía, sino para la sociedad argentina en su totalidad. Todavía hay una deuda pendiente, que es la justicia. Sabiamente la Torá dice, tzedek tirdov, justicia, justicia, perseguirás. Y la palabra perseguirás es un hecho fundamental. Implica que la justicia no necesariamente y desgraciadamente va a venir en forma automática, ni va a venir sin que nosotros, los seres humanos, hagamos el esfuerzo, la convoquemos, nos esforcemos y gritemos. A veces marchar también es una forma de rezar, porque es una forma de pedir lo que nosotros, los ciudadanos argentinos y los seres humanos, necesitamos y que el Estado nos debe brindar, que es respuesta, simplemente que eso. La verdad que esta serie de atentados, sigo de serie porque es inevitable cuando hablamos de la AMIA, también relacionarlo con el atentado a la Embajada de Israel en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ese hecho que sucedió el 17 de marzo de 1992, en la cual fallecieron también 22 personas, que también la sociedad sigue esperando justicia. Para hablar de este tema y para que esto tampoco caiga en el olvido, porque lo peor que puede pasar en este país es que la fecha de la AMIA, el 18 de julio de cada año, pase a ser una efemérides que va a convocar cada vez menos gente y que con el paso del tiempo quizás, y ojalá me equivoque, la gente simplemente va a convocar como una fecha, algo habrá escuchado y las generaciones próximas quizás ni se van a enterar. Pero para que nosotros sigamos hablando del tema, hemos convocado al doctor Raúl Woskov, abogado, escritor, político, dirigente de la comunidad judía de Bahía Blanca, para hablar de estos temas. Doctor Raúl Woskov, muchísimas gracias por estar conmigo para charlar de estos temas que me parece que desgraciadamente sigue siendo un tema pendiente en la sociedad argentina. Sin ninguna duda, gracias por la invitación y creo que es acertado sostener que la recordación es una convocatoria a la memoria, pero desdibuja el presente. Y creo que en ese presente es necesario recomponer estratégicamente desde lo comunitario y desde lo político en general ese reclamo, que debe traducirse en instrumentos concretos. Creo que ha habido una espera excesiva, creo que racionalmente tenemos que sumarle las emociones que nos provocaron esos acontecimientos, esos hechos trágicos, con la cantidad de víctimas, la posibilidad de que racionalmente consideremos que una reforma legislativa como es el juicio en ausencia podría primero llevarnos hacia el camino de la verdad y luego hacia el camino de la justicia. Digo que este es un reclamo imprescindible a esta altura, quizá tardío por diferentes factores, pero que es ineludible, y me parece que en esa convocatoria tenemos que sumarnos porque va a haber que interpelar a los legisladores nacionales. Y creo que si de alguna manera podíamos definir estos tiempos, se terminan en los tiempos de la recordación y llegan los tiempos de la interpelación. Hablando de interpelación, en la opinión profesional, los conocimientos que usted tiene por su actividad profesional y la actividad que ha tenido, incluso estando en contacto con la unidad de fiscalización del AMIA, la gente común se pregunta, ¿cómo puede ser que en otros países un atentado terrible de terrorismo en pocos días, pocos meses se sabe quiénes son los culpables y la justicia actúa? Y la pregunta es, ¿el Estado fue un cómplice activo? ¿Fue un cómplice pasivo? ¿Fue un cómplice silente? Y cuando hablo del Estado me refiero a algún estadio judicial, los servicios de inteligencia, las policías, porque cuando uno hace un raconto de todas las barbaridades que han sucedido, cassettes que se perdieron de escuchas en la Policía Federal, de la cual nadie se hace cargo, y que cada vez que se acerca un 18 de julio siempre aparece alguna noticia unas semanas antes, como para que el público en general vea que algo se está haciendo. Hace poquito nos hemos enterado que ahora se pidió la captura de 4 imputados, entre ellos Herrera, etcétera, que en realidad que no era ninguna novedad porque ya estaban señalados hace cuánto tiempo respecto del tema. Entonces la pregunta ¿es el Estado cómplice de alguna manera? Es una pregunta. Sí, sin duda lo ha sido, y
El transcurso del tiempo no es una carga imputable únicamente, lamentablemente, a nuestro sistema argentino. El atentado contra el consulado en Sídney, en Australia, demandó casi 20 años para que se avanzara en la causa, luego de la propuesta del propio gobierno australiano de importantes recompensas sobre datos respecto al mismo. Las desviaciones ocurridas en la justicia francesa en acuerdos con Abu Nidal y el sector que se había separado de Al-Fatah en el atentado al restaurante de Goldenberg en París, desnudó un sinnúmero de irregularidades de la justicia francesa y sectores de servicio de inteligencia involucrados. De manera que, lamentablemente, no es patrimonio exclusivo, desgraciadamente, de nuestro país. Ahora, sin duda, aquí hemos sumado, y yo he dicho que la causa AMIA es el inventario del mal. ¿Por qué? Porque todo lo que no se debe hacer está ahí hecho. Me permito tomar el concepto suyo, muy importante, doctor, que cuando yo dije 85 personas fallecidas, en realidad habría que agregar, porque la justicia misma dijo que fue un asesinato, el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Pero también hay un hecho que en otros países no se ve. Por ejemplo, habiendo sabido, por lo menos con bastante certeza y bastante firmeza, que ideólogos de Irán propiciaron esta masacre, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA, que luego se produce en el año 2015, concretamente el 27 de enero del año 2015, un espurio memorándum de entendimiento con la República de Irán para establecer, parece casi un chiste, entre comillas, la Comisión de la Verdad. Y esto es algo, cosa increíble. Es como que prácticamente habría una especie de contubernio para encubrir al propio victimario. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es efectivamente así, y creo que el problema más serio es qué ha hecho en su momento y qué transformó la propuesta del memorándum en una ley que luego fue declarada inconstitucional. Alta decisión política, baja calidad o viabilidad jurídica. Sin embargo, prevaleció en las manos levantadas que le dieron aprobación en ambas cámaras. Una ley que la transforma al memorándum y fundamentalmente qué es lo que debemos hacer con el juicio en ausencia. No tuvimos hasta ahora la voluntad política y esto es un problema de agenda política, y ahí creo que la dirigencia de nuestra comunidad también tiene lo suyo, porque debió incluirla en la agenda de los partidos políticos. No hay ningún solo partido político en la Argentina que tenga incluido el tema de los atentados ni en sus bases programáticas, ni en sus discusiones públicas. No les interesa. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no les interesa? En gran medida porque existe esa sensación de que le ocurrió a los judíos y que este es un problema, así lo he escuchado de la voz de encumbrados funcionarios de gobierno, de que este es un problema de los judíos. Es cierto que el informe Grossman, realizado luego de sustanciarse el juicio en el Tribunal Oral Federal 3, que es el primer tramo de la causa AMIA, concluye, a pedido como observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además de ser el peor atentado terrorista en la historia argentina, es un atentado antisemita. Pero tiene el doble carácter. Es un atentado a la comunidad judía porque afecta a la centralidad de sus dos instituciones, AMIA, DAIA, que no hay que olvidarlo. Y por el otro lado, el número y la forma, la metodología y demás, lo revela como el peor atentado en la historia argentina. Ahora, es un acto de agresión al Estado argentino. ¿Cuántas voces se levantaron para hacer la denuncia ante la ONU? Ninguna. El ex canciller Caputo, la ex diputada Margarita Stolbizer, en su momento hicieron un planteo en soledad, sosteniendo que era una agresión. ¿Por qué? Porque se suponía que el Consejo de Seguridad iba a bloquear cualquier alternativa respecto al acto de agresión. Y hay un salto lógico entre el trabajo hecho por el juez Galeano y el fiscal Nisman, porque Nisman introduce en aquella decisión que se tomó en la ciudad sagrada de Mashhad en agosto del año anterior al atentado, el involucramiento de los máximos organismos del gobierno de la República Islámica de Irán.
este salto lógico no se había dado, y esta definición en los primeros aspectos contemplados por el propio juez Galeano. Y creo que son relevantes porque marcan la influencia y la decisión de un Estado contra otro Estado. No, es correcto lo que te plantea el tema, el ángulo interesante e importante, no solamente interesante, de verlo como una agresión que tendría que haber tenido una denuncia en la más alta institución, que es las Naciones Unidas. De todas maneras, es curioso que incluso cuando se firma el memorándum el 27 de enero, que curiosamente fue el Día Internacional del Holocausto, de recordación del Holocausto, firma también entre los firmantes está el ex canciller ya fallecido Héctor Timerman, ¿no? Que incluso creo que había tenido, cuando fue interpelado por algunas personas, por qué había hecho, y por lo menos fue un factor en la firma de ese entendimiento, y él dice, casi reconociendo prácticamente la culpabilidad de Irán, diciendo: ¿y con quién querían que firme sino con los que habían hecho el atentado? ¿Con quién querían que firme para tratar de saber la verdad? Como que el entendimiento de la Comisión de la Verdad iba a ser, en teoría, la verdad, una simpleza total, por no calificarlo de otra manera, un avance eventualmente en la información. Obviamente, el propósito, como bien señala siempre el expresidente de la DAI, Alberto Indig, el propósito explícito del memorándum está en la cláusula séptima, cuando permite y determina que los signantes tengan que remitirlo automáticamente a Interpol para que tomen nota de que hay una especie de entendimiento. Exacto, que las alertas rojas pasen a ser rosadas, y de esta manera cuando hay una adenda que indican las alertas que existen dos naciones que están de alguna manera en acuerdos posibles sobre el juzgamiento de los hechos que motivaron las alertas. Coloca una especie de paño tranquilizador. Esto, claro, sin dejar de señalar que las delegaciones de Interpol son delegaciones, como en nuestro caso, de la Policía Federal Argentina, y que responden a los poderes ejecutivos de cada país. Por eso la gente se extraña cuando hay avisos anticipados para la posibilidad de una detención que no se concretan. En realidad, claro, no se concreta porque el poder político evita en lo posible enojosas situaciones diplomáticas, y de esta manera lo que hace es dilatar la posibilidad de un arresto para que de esta manera el pájaro vuelva a volar. Ahora, la pregunta es hoy, ¿qué hacemos hoy? Simplemente la retórica de la recordación del día 18 no alcanza. Nos tenemos que enfocar racionalmente en el compromiso de la posibilidad de un instrumento como es el juicio en ausencia, que de alguna manera encauce la cuestión, porque la verdadera parálisis no está en la causa, la parálisis está en la sociedad y en los poderes del Estado. Y ahí nos tenemos que mirar al espejo y reconocer las responsabilidades, de qué manera y por qué esa parálisis se mantuvo. La parálisis es que, como los imputados no van a venir nunca a declarar, ¿por qué no activamos un instrumento que racionalmente nos indica que ese es el camino? Porque se usó con Martin Bormann juzgándolo en ausencia en el juicio de Nuremberg. Correcto. Se usó con Juan Manuel de Rosas en el juicio después de la derrota de Caseros. Sí. Hay una ley del Estado de la Provincia de Buenos Aires que todavía no incorporada a la Confederación, que sancionó una normativa que impuso la obligación de juzgarlo a Juan Manuel de Rosas en ausencia, incluso determinó los delitos. O sea, para juzgar a alguien en ausencia, o sea que cuando el imputado requerido no comparece, que se abra un juicio sin la presencia física del imputado. Exactamente. El imputado declarado rebelde, después de cumplir ciertos requisitos de convocatoria y citación a través del Estado al que pertenece, deja abierta la posibilidad de continuar con el juicio, aunque no sea citado personalmente a la declaración indagatoria. Esto entonces permite continuar. Ahora, la posibilidad que se le da, que no adquiere certeza de cosas juzgadas la sentencia que se dicte, y que en el caso de que fuere detenido o compareciera, tenga la posibilidad de ejercer el derecho de revisión, es decir, ofrecer nueva prueba, con lo que de alguna manera queda garantizada la posibilidad absoluta del derecho de defensa. Concretamente, no sería conculcar la libertad del imputado, no, de ninguna manera. De ninguna forma. La pregunta es, ¿existe actualmente un vacío legal en la legislación argentina? Claro, existe, falta la norma, falta la ley. La ley es una ley común de carácter procesal.
Es de carácter procesal. Es código de procedimiento. Es reformar el Código de Procedimiento Penal para introducir a partir del artículo 292 una serie de normativas que permitan la utilización, fijando los delitos a los cuales se deben aplicar. Los fijados por el Estatuto de Roma, el delito en contra de la tortura, en contra del genocidio, los delitos de lesa humanidad, y que no significa aplicarlo exclusivamente a la causa AMIA y a la causa embajada, que no está declarado el delito como delito de lesa humanidad, pero la Corte, ante el pedido del padre de una de las víctimas, se apuró a señalar que como hay órdenes de captura internacional pendiente, el delito no ha prescripto. Pero también se aplica, a mi modo de ver, a los juicios de lesa humanidad por violación de los derechos humanos en la dictadura. ¿Por qué? Porque Argentina tiene el triste número de tener la mayor cantidad de fugados de las dictaduras latinoamericanas. Tiene más de 60 entre militares, civiles que están fugados, y hay más de 16 alertas rojas. Entonces, el juicio en ausencia viene a recuperar y a restablecer un criterio básicamente de humanidad ante delito de lesa humanidad. Correcto. La idea o la pregunta sería, este vacío legal que eventualmente podría ser subsanado con una ley, ¿tiene el consenso político? Es que ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? Porque al no estar en las agendas de los respectivos partidos, alguien vio en esta campaña incipiente a algún diputado hacer de alguna manera ejercicio pleno del debate sobre el tema del juicio de inocencia. No, porque nadie se lo ha exigido y nadie se lo ha pedido. O sea, y aquí es donde entra la dirigencia de nuestra comunidad, que tiene una carga más importante de lo que imagina, porque el atentado es un atentado antisemita y no alcanza a corresponder a una carta de documento de un extraviado en las redes sociales. Correcto. Este es el punto. Este es el punto. Una pregunta para tratar de ir cerrando. En su opinión, ¿cuál fue el motivo que la República Argentina tuvo para firmar el memorándum de entendimiento de Irán, que pretendía eventualmente en ese memorándum, creo que de 9 artículos, 3 carillas nada más, obviamente dar una especie de indemnidad a los imputados? ¿Pero cuál fue el motivo? Yo creo que los motivos reales los vamos a saber si hay juicio en ausencia y llevamos a un juicio pleno. Y esto es lo que realmente incomoda a muchos que se oponen todavía en silencio, pero que una vez que el juicio o la posibilidad de obtener la legislación avance, lo vamos a encontrar anotados en la primera fila para oponerse al proyecto. O sea, inevitablemente ese juicio va a poner luz sobre 2 aspectos oscuros: servicio de inteligencia, no sabemos todavía todo, y memorándum. Este es el trasfondo que viene después de la sanción de la ley de juicio en ausencia. Quiere decir que judicialmente estaríamos parados de la siguiente manera: si el instituto de juicio en ausencia no llegara a ser formalizado por una ley, corre el riesgo la causa AMIA de estar prescripta en algún momento. No va a estar prescripta en tanto cuente con la calificación de delito de lesa humanidad, que la hace imprescriptible. Pero a nosotros los viejos procesalistas nos enseñaron que el hombre es tiempo, que sus productos son tiempo, que un proceso es tiempo, y por eso es humano, y que no hay nada más inhumano que un juicio paralizado. Entonces, lo primero que hay que decir es que el juicio en ausencia le va a devolver humanidad a la causa AMIA. Después vamos a transitar el camino de la verdad y por último de la justicia. Puede haber condenas o no. Claro, está algo tan potente lo que se está planteando, y también potente la tarea que tiene que hacer la dirigencia comunitaria por respecto de este tema. Y creo que más que nunca estamos en un punto quizás de cruce de caminos, una intersección de saber que esta bandera hay que tomarla. El Colegio de Abogacía de la Capital Federal tiene una actividad respecto de juicio de la ausencia en la República Argentina, ¿correcto? Y creo que usted va a ser uno de los oradores. Sí, por supuesto, hay gente valiosa, muy valiosa, que conoce muy bien el tema, y creo que debiera ser un antes y un después. Debería ser una convocatoria a replicar en todo el país, porque en todo el país hay legisladores nacionales, senadores y diputados que van a tener que votar la ley.
En todo el país hay casi filiales de la DAIA y en todo el país hay colegios públicos. De manera que cuando se modificó y se unificó el Código Civil y Comercial de la República Argentina, se federalizó el debate antes de llegar a las cámaras. Bien. Yo diría que hay que hacer lo mismo ahora. Creo que fue imprescindible hablar de este tema, porque la AMIA en sí es un tema imprescindible. La sociedad argentina está esperando justicia. La verdad que los seres humanos y las sociedades no se pueden edificar civilizadamente sobre un contrato social. Y el contrato social implica ley. Y la ley implica aplicar la justicia. Justicia, justicia perseguirás. Charlando aquí, en este caso, con el doctor Raúl Woskov, entre otras cosas, también forma parte del proceso, y sabiendo que nosotros recordar, vamos a seguir recordando, pero recordar no alcanza. El hecho activo es lo que nosotros tenemos que proponer a través de los medios de comunicación, convocando e interpelando a las autoridades públicas, porque la verdad es que los ciudadanos de la República Argentina necesitamos justicia, queremos justicia y exigimos justicia, porque los dirigentes están obligados a entregarnos la justicia, porque este tema está colocando y colocó una herida insalvable todavía en la República Argentina. AMIA, 29 años sin justicia.